En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos a la tercera temporada de nuestro podcast de Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos sobre el arte y la psicología y el diálogo que existe entre ellos. Anteriormente ya habíamos tocado un tema que va de la mano también con esta situación, que es el capítulo 28 con Amanda Luna, titulado Arte Terapia, Solución de Problemas con Creatividad. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover el cuidado de la salud mental. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? Qué bueno tenerte por acá ya en esta parte de la tercera temporada de Hombres al Borde. Así es, no, pues bastante contento. Es un gusto el poder compartir este espacio, estos micrófonos contigo y también con nuestros invitados, porque siempre nos dan la oportunidad de poder aprender y reflexionar sobre temas que son bastante interesantes. Por supuesto, y más que nada esa cuestión de aprender me ha llevado bastante información y gran experiencia, y yo creo que es como muy relevante con esta cuestión de la tercera temporada. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de radio online hispanohablante de salud mental, además de que nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Fernanda Bolina Verduzco. Ella es maestrante en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudió un posgrado en Historia del Arte en la Universidad de Morelia, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Michoacana. Se ha desempeñado como docente desde nivel básico hasta nivel universitario en las áreas de Psicología, la Pedagogía y la Historia del Arte. En este último rubro, como profesora de Historia del Arte mexicano en Historia de la Música en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, así como mentora de inglés y español en el proyecto LIX de la Escuela en Casa y como docente de artísticas a nivel primario en el Colegio Discovery en la ciudad de Morelia, Michoacán. Sus áreas de interés son la psicología del arte, estética, cine mexicano, música y filosofía mexicana. Sus líneas de investigación son identidad mexicana, arte mexicano, recepción del cine y teatro. Además de comentar que ella también es músico, por ahí toca varios instrumentos, por ahí también les ventilo un poquito esa parte de que le gusta mucho la música y tiene mucho contacto desde hace muchos años. Y pues bienvenida, Fernanda, de tenerte por aquí en el capítulo de Hombres al Borde. Al contrario, muchas gracias por su invitación, César y Ricardo. Un gusto poder dialogar de estos temas que siempre me han dado mucha inquietud, que justo recordaba al inicio de la sesión que así nos conocimos, ¿no? Haciendo música, y bueno, siempre ha sido esta línea la que me ha interesado mucho. Sí, además de esa cuestión, yo sé que tú eres muy modesta, pero sí comentarlo aquí en el programa no queda como bonito mencionarlo. Fernanda toca varios instrumentos, ¿verdad? El piano, el violín, el cello, la guitarra, además de que también eres cantante. Es algo muy interesante y sí, creo que en esa cuestión como nos fuimos conociendo, que cómo se dieron las cosas, ¿no? La sincronicidad fue muy curiosa porque estudiamos los dos en la misma universidad, en el mismo salón, ¿no? Y luego para acabarla también nos juntamos con otros que estaban tocando por ahí, el acordeón, las percusiones, la melódica, la guitarra eléctrica, el violín. Entonces de repente fue como un mar también de estar combinando la cuestión de la psicología y el arte, y eso es muy interesante. Y bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, les comento la cuestión de la dinámica. La dinámica consiste en hacer algunas preguntas desde si estamos de acuerdo o en desacuerdo en la primera ronda. En la segunda ronda comentamos el por qué estamos en esa postura. Posteriormente hacemos un juego de rol dependiendo también del tema que estamos tocando, y finalmente compartimos algunos materiales que nos puedan servir para acercarnos al tema, ya sean películas, documentales, libros, artículos o algunos otros materiales que nos puedan servir de ayuda. Antes de comenzar con la cuestión de las preguntas, vamos a añadir una nueva sección que se llama ¿Cómo reaccionaste? En esta comentamos algunas notas, César y yo, en donde podemos alcanzar a ver alguna noticia que ha pasado en la semana en la cuestión de la relevancia y comentar también con nuestro invitado y con todo el público que está presente cómo reaccionó ante esta nota y cuál es su opinión al respecto. César, ¿qué nota encontraste? ¿Qué nota investigaste? Sí, precisamente en esta semana sucedieron muchas cosas, pero creo que de lo más relevante y que tiene que ver con un tema que tiene que ver también con aspectos dentro de la psicología es el caso de este niño menor de 12 años que fue quemado por sus compañeros en la telesecundaria en Querétaro, ¿no? Y que pues se sabe que también era víctima de bullying y de discriminación por ser originario de una comunidad, un grupo indígena, otomí, y que pues incluso pues habla que su propia maestra, ¿no? Estaba enterada de esta situación y pues bueno, no hubo en ningún momento una intervención hasta este momento, esta ocasión en que ocurrió que pues lo sentaron, le rociaron alcohol y le prendieron fuego.
esta fue como que la nota que a mí me llamó más la atención en esta semana. Y bueno, ya ahora que también la tuvimos oportunidad de compartir con ustedes, ¿cuál fue su reacción? ¿Ustedes cómo reaccionaron? Así de una primera impresión después de haber leído esta nota. ¿Nos puedes compartir, Fernanda, tu punto de vista? Sí, claro. Bueno, de entrada, a mí es un tema que me hace mucho ruido, el asunto del racismo, el asunto de este tipo de maltratos que, bueno, que tienen este trasfondo racista, sobre todo a las comunidades indígenas, que yo creo que sí habla de algo en el país que está ahí latente, que desde hace muchísimos años, pero me sorprende mucho ese cómo es posible llevarlo a esos extremos, esa desensibilidad con el otro, a esa anulación del otro por el hecho de pertenecer a una comunidad indígena. Sí, es como muy, no deja de impactarme. Y Ricardo, en tu caso, ¿cuál fue tu primera reacción después de que te enteraste y leíste esta nota? La verdad es que es una cuestión bien complicada, principalmente cuando estamos tratando de temas en relación con la discriminación y cómo es que la gente no alcanza a medir muchas de sus acciones. Y creo que principalmente, bueno, la primera impresión que me dio fue por parte de la escuela. ¿Qué tipo de medidas tenían que haber puesto en marcha? Porque de alguna forma esto ya se había suscitado antes, ya habían comentado, ya habían levantado, por ahí había leído, como un tipo de reporte para unos niños que estaban haciendo como mucho relajo y que no se había hecho como un seguimiento con esa parte. Y la verdad es que no se hizo el seguimiento y luego sucedió esa situación. Entonces, lo que más me salta, además de la cuestión discriminatoria, y que creo que es una cuestión que está muy constante, además de que estamos ya en una época y en un siglo diferente, es una cuestión bien difícil, pero más por parte de la escuela. Creo que la escuela tiene que tomar cartas en el asunto y también trabajar bastante, porque aunque yo sé que los niños tienen una educación en casa y que tienen que trabajar bastante esa parte desde casa y los papás, es bien importante que el porcentaje que le toque a la escuela, pues lo haga la escuela. Y en este caso, pues sí se salió un poquito de las manos con tanto movimiento que existió, y que también den un seguimiento en la cuestión de las secuelas del chico. Ese sería mi aporte. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, en primera instancia, lo primero que surgió en mí, pues fue como horror, ¿no? El simple hecho de saber que un niño pues haya sido víctima de este tipo de actos, imaginando de cierta manera pues lo que pudo haber pasado, ¿no? En cuanto al momento de la situación, y estar observando cómo estaban reaccionando y comportando sus compañeros en este caso, y cuando pues, empezaron a prenderle fuego. O sea, para mí es como una situación de horror, ¿no? Y ya después eso me hizo pasar como a esta sensación de molestia o de enojo en muchos aspectos, ¿no? En uno de esos, sí, por parte de la propia maestra, ¿no? De los maestros. La cuestión con el bullying es de que no es algo que suceda o ocurra de manera aislada y que sea en lo oscuro, ¿no? O que sea oculto. Es algo que se ve y que los demás ven. Tienen la posibilidad de verlo, tanto los compañeros de clase como los propios maestros o los adultos que están ahí en torno a estos jóvenes. Y el que no hayan podido haber intervenido, que no lo hayan hecho a tiempo, aún viendo esas señales desde antes, creo que nos habla de esa indiferencia que hay con respecto al tema de la violencia en muchos círculos, ¿no? Y en muchos entornos en donde se llega a ver como algo normal. Y ahí yo creo que este es un mensaje que va directamente primero a los maestros, porque creo que en ese entorno escolar son de los primeros que se dan cuenta, y que son los adultos responsables en este caso. Porque es posible que se puedan los compañeros de clase ver y observar este tipo de actos, pero los adultos son los que están ahí, ¿no? Los que deben estar al pendiente y muy atentos a este tipo de situaciones para poder hacer una intervención oportuna. Y si no saben cómo hacerlo, pues acercarse, ¿no? Con personas especialistas que les puedan dar una orientación y poder brindar asesoría como en la forma de establecer protocolos específicos para que esto se pueda detener a tiempo, ¿no? Yo creo que lamentablemente a veces suceden este tipo de cuestiones para que luego se tomen algunas cartas en el asunto. Yo creo que no es necesario que esto tenga que llegar a estos extremos, ni que tenga que percibirse como algo grave, sino que desde el primer momento en que se empiezan a identificar o detectar esas señales de abuso, de acoso, de violencia, de tipo verbal o de tipo físico, que no son todavía algo tan drástico o dramático, aún desde ahí es donde hay que empezar a tomar algunas acciones al respecto. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus aportes, ¿no? En esta primera ocasión que hacemos esta sección de cómo reaccionamos a las noticias más relevantes de la semana.
Sí, por supuesto. Ojalá que todo nuestro público que nos esté escuchando también pueda opinar qué pensó en este tipo de información, porque sí es muy impactante y más que nada, como lo estábamos mencionando, que pase en nuestros tiempos todavía, pareciera que efectivamente no evolucionamos como tendríamos que estar evolucionando según algunos científicos e historiadores. Pero bueno, creo que es algo que también lo dejamos también para el que el público nos pueda comentar. Y comenzamos con las preguntas. Si ya todos están de acuerdo, vamos con la primera pregunta en esta cuestión de los diálogos de arte y psicología. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La primera pregunta es, ¿puede la psicología aportar elementos para la comprensión del arte? Fernanda, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que puede la psicología aportar elementos para la comprensión del arte? Yo estoy de acuerdo más a la mitad. Más a la mitad, ok, muy interesante, vamos a checarlo. Yo por mi parte estoy de acuerdo. Vamos a ver, por ahí no hay tanta polémica. Ahorita más bien César que estaba a la mitad, pero vamos a ver por qué están esas posturas. Fernanda, ¿por qué estás de acuerdo? Ok, fíjate que pensando en la psicología del arte, o sea, como esta disciplina estructurada y el diálogo que tiene con otras disciplinas como la estética y la historia del arte, creo que sí, desde su surgimiento hasta la fecha ha dado esta posibilidad de tratar de entender cómo son los procesos de quien está creando un objeto artístico, de quien lo recibe, como esta parte subjetiva, esta parte más individual de entrar en contacto con el arte, que muchas veces por otras disciplinas se había un poco dejado de lado, ¿no? Y que da pues elementos para lograr como una comprensión más integral, ¿no? Más interesante con respecto a una obra, ¿no? Que la puedes abordar desde muchos lados, pero sí te da una herramienta más para entenderlo. Ok, excelente. César, ¿por qué estás de acuerdo pero un poco más a la mitad? Cuéntanos. Yo estoy de acuerdo porque creo que sí hay bastantes elementos desde el campo de la comprensión del comportamiento y de la mente humana que son funcionales y útiles para poder diseñar dentro del producto artístico, pues una obra que pueda dar cuenta, ¿no? Como esas emociones y de esas sensaciones y esos pensamientos que están vinculados con la inteligencia, pero creo que también depende de qué tipo de obra, porque creo que no en todo se llega a tener como esa relación, ese vínculo tan objetivo, porque de entrada pues muchas de las cuestiones artísticas pues son más subjetivas. Me imagino o pienso como en algunas obras de tipo visual como pintura, ¿no? Escultura, que a veces hay formas y figuras tan abstractas que luego de pronto no es tan fácil o tan sencillo el poderles atribuir, ¿no? Como algún tipo de connotación a nivel emocional y que se queda a veces mucho como en lo que el artista quiso dar a entender, ¿no? O en lo que uno mismo pueda entender, ¿no? Respecto de de su propio criterio. Y creo que hay otro tipo de obras que a lo mejor sí son un poco más, se pueden focalizar, creo que algunos de estos temas, como por ejemplo puede ser la literatura, como puede ser el cine, ¿no? O el teatro, que es en donde sí se puede, a través del diálogo y a través de la expresión verbal, poder transmitir mensajes muy concretos, muy específicos, o que puedan ayudarnos a describir con mayor detalle muchas de las características y cualidades de lo que se quiere dar a entender o lo que se quiere transmitir a través de esa obra. Ok, de acuerdo, muy interesante. Yo por mi parte y en la cuestión que estoy de acuerdo es de que sí hay mucha cuestión en que la psicología se ha aportado algunos elementos para el arte y como bien lo mencionas, César, de repente puede existir algún arte que no lo podemos ver a lo mejor algunos como arte. Yo lo digo porque luego también hay unas cuestiones contemporáneas muy extrañas, ¿no? Que de repente pueden provocar ciertas sensaciones. Y es que precisamente es la cuestión como de la parte artística, cómo nos llega a la cuestión de las emociones, o sea, llega a través de los sentidos y es el primer contacto que tenemos con eso. Yo lo hablo desde la parte, por ejemplo, de la música, ¿no? Que también soy músico. La cuestión como de cómo percibimos ciertas cosas. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, si lo hablo desde la parte de la música, hay diferentes niveles para poder tener una comprensión de la música. Algunos pueden ser
ser ya una cuestión estética, una cuestión de estructura, una cuestión de armonía o cómo es el diálogo que también existe dentro de la música. A pesar de que a lo mejor hay que estarse preparando constantemente, la primera situación y el primer escalón en donde estamos y que todos estamos invitados es la cuestión de las emociones. Siempre alguna obra de arte, algo artístico nos va a llegar por las emociones. Aún así sintamos algo de asco o enojo, digamos, ay, eso no, eso me da esta repulsión. De todos modos nos está provocando algo y de alguna forma la parte en que la psicología está aportando ciertas cosas para poder entenderlo, yo lo veo desde ese punto, desde cómo nosotros estamos sintiendo ciertas cosas. ¿Por qué me pegan ciertas situaciones del arte? ¿Por qué esa obra me hizo llorar? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esa situación? ¿Por qué esto me sacó de onda o me hizo pensar en cosas a lo mejor negativas? Y creo que ahí entra muy bien esa situación y además de que nos podemos conocer un poco más a través de esa situación del arte. ¿Qué tipo de cosas van llegándome? Es como, y ahorita lo recuerdo a primera instancia, esta prueba psicométrica de Rorschach, las manchas de Rorschach, por ahí es muy conocida, que de repente uno da la interpretación que exista por cómo ve la forma. Entonces no todos van a ver como lo mismo, van a ver dependiendo de las circunstancias que existen en el inconsciente, ¿no? De cómo estuvo estructurada la historia de la persona y a través de eso interpretar varias situaciones. Entonces creo que a través del arte también se puede interpretar de manera, claro, muy personalizada y también depende mucho de lo que el autor a lo mejor estaba haciendo en ese momento. A lo mejor estaba inspirado en otra cosa. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la obra de Beethoven, que para mí Beethoven es como el 100% de todos los músicos. Hizo algo muy, muy diferente en su época y la verdad es que mucha de la música provoca ciertas cosas, ¿no? Ya luego cuando te enteras por qué lo escribió, todavía hasta sientes más, ¿no? Dices, ay, güey, o sea, mucho más fuerte de lo que puede ser, pero creo que es algo muy importante. Con esta cuestión de las preguntas y hablando sobre la psicología en el aporte del arte, ahora vamos con esta siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ha aportado el arte elementos para el desarrollo de la psicología? Fernanda, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Muy bien, excelente. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que ha aportado el arte elementos para el desarrollo de la psicología? Híjole, yo voy a decir que en desacuerdo. Más a la mitad. Pero ok, pero en desacuerdo. Perfecto, va que va. Yo diría que estoy de acuerdo. Entonces ya hay polémica, ya que hay 2 contra 1. Vamos a ver por qué. Ustedes son artistas, comentaron eso. Sí entienden. No, pero también es cuestión como de tipo de percepción, ¿no? Vamos a ver el por qué. Fernanda, ¿por qué estás de acuerdo? Híjole, pensando en esto, lo primero que se me vino a la mente fueron estos enfoques psicoterapéuticos que incorporan, por ejemplo, el arteterapia, la musicoterapia, que, por ejemplo, algo a mí que me ha interesado mucho dentro de la musicoterapia, estos programas que desde las neurociencias y la psicobiología han desarrollado para, por ejemplo, alguien que tiene alguna dificultad motriz y entonces a partir de ritmos musicales ayudar a rehabilitar o reacondicionar o en muchos casos volver más funcional alguna condición que se ha perdido por la movilidad o en el caso de alguna cuestión de memoria, ¿no? Se ha visto que la música, por ejemplo, estimula mucho algunos recuerdos incluso en lesiones o enfermedades tan graves como el Alzheimer. De lo último que se pierde justamente es la memoria musical, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de intervenciones terapéuticas son muy buenas herramientas, ¿no? Y incluso en otros enfoques, no solamente la musicoterapia, hay muchos otros enfoques terapéuticos que de pronto utilizan actividades de este tipo para trabajar con objetivos muy concretos que se han propuesto, ¿no? Entonces, creo que en este sentido el arte le ha aportado elementos a la psicología. Excelente, muy buen aporte. Muchas gracias, Fer. César, ¿por qué estás en desacuerdo? A ver, cuéntanos. En desacuerdo, pero más a la mitad, ¿no? O sea, coincidiré en algunos puntos, ¿no? Como ustedes dicen. Ok, va a bueno, fundamentalmente porque digamos que la perspectiva desde la que yo hago mis intervenciones es de tipo cognitivo-conductual. Entonces, desde esta perspectiva, yo más bien entendería que es la psicología la que ha buscado el poder entender o comprender cómo el arte puede llegar a ser utilizado en algunos procesos de terapia, más que al revés, ¿no? De que haya sido el arte la que haya aportado fundamentos teóricos a la psicología. Más bien creo que la psicología es la que ha ayudado a explicar cómo es que este tipo de intervenciones, pues desde condicionamiento, por ejemplo, pues ha conllevado a que se puedan estar relacionando, vinculando ciertas emociones, ¿no? O ciertos recuerdos
a el estado a nivel psicológico en el que se puede estar encontrando la persona, y que desde una intervención psicológica entonces se pueda, dependiendo, ¿no?, qué es lo que le está provocando, generando ese tipo de condicionamiento, pues poder llegarlo a desvincular, o poder llegarlo a disminuir, extinguir o a incrementar, ¿no? Entonces siempre como que desde mi enfoque, pues es la psicología la que ha aportado más bien al arte para poderlo incorporar o incluir desde la técnica, más que al revés. Ok, de acuerdo, muy interesante, César. ¿Cómo el arte ha aportado en esta cuestión de la psicología? Y como bien lo mencionaba Fernanda, y bueno, para no repetir, la verdad es que lo explicaste muy bien, en el sentido de cómo también se ha utilizado bastante en algún tipo de sesiones terapéuticas, en esta parte de la arteterapia, de la musicoterapia, y también en la cuestión de la musicoterapia muy interesante, porque sí, luego por ahí hay varias gente que es como un, no, te vas a curar nada más escuchando una canción, ¿no? Con eso se te va a quitar, ¿no? El desamor, se te va a quitar, ¿no? El cáncer que tienes con escuchar música. Es una cuestión de complemento, por eso es bien importante alcanzar a percibirlo para que no suene como alguna otra cosa más inmediata o muy fugaz, o que no tiene muchas cuestiones sustentables, pero es muy interesante porque también es ayudando en la construcción de una persona. Y si me baso, bueno, en esa situación, en la parte de la musicoterapia, cómo es que tiene la cuestión de los ritmos, ¿no? Porque yo lo he alcanzado a percibir bastante. Y bueno, en esta cuestión de que también llegué a estudiar musicoterapia, la cuestión como de el ritmo interno, la cuestión de el ritmo de cómo va fluyendo la sangre por nuestras venas, nuestro latido del corazón. Todo eso, claro que tiene, por supuesto, una asimilación con la música. Por eso hay música que nos gusta o que nos prende más, o cuando la escuchamos luego nos mueve, o podemos hacer más ejercicio. Lo hemos visto, por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, Fer y César, no me dejan mentir, cuando uno está haciendo ejercicio y de repente le faltan otra serie más y ya hasta que ya no puede y pone la canción que le encanta o que más le mueve o que más lo pone feliz, te avientas hasta 2 sesiones más de ese ejercicio. ¿Por qué? Porque viene como esa energía también, y es una cuestión que hay que saber cómo poder utilizarla en sesión. Yo por eso lo menciono, una cuestión complementativa dependiendo también de las circunstancias, pero cómo es que esto que ya existe y desde hace muchísimo, pues lo ha podido aportar a la cuestión de la psicología. No es como la parte de la filosofía que muchos dicen, no, es que tal filósofo dijo esto, ¿no? Y es el pionero. No, no es cierto. O sea, lo dijeron muchos filósofos, a lo mejor no en sintonía de psicología, a lo mejor no con ciertas bases o metodología, pero ya estaba esa idea, cómo teníamos que ir construyéndola. Al igual que la cuestión, por ejemplo, de la música. La música ha existido desde que tenemos conocimiento de la parte prehistórica, ¿no? Y cómo es que fue aumentando y conociendo ciertas cosas antes de que llegara la psicología. Entonces, de alguna forma, la cuestión del arte siempre ha estado ahí, y creo que ha aportado bastante en esta cuestión de la salud del ser humano y el crecimiento personal en muchos aspectos. Yo creo que es algo muy interesante. Y de ahí viene la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Ha tenido el ser humano la necesidad de crear objetos artísticos? Fernanda, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Por ahí le dudaste, vamos a ver por qué. Ahorita nos platicas. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que ha tenido el ser humano la necesidad de crear objetos artísticos? Pues mira, es que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero voy a partir de estar en desacuerdo, más como a la mitad. Ok, va que va. Yo por mi parte también estoy en desacuerdo, pero bueno, también en esta cuestión un poquito a la mitad. Ahorita también cuento por qué. Fer, ¿qué nos puedes decir en tu caso? Estaba pensando ahorita que mencionabas este momento, ¿no? De la prehistoria y como estos primeros como utensilios que empieza a desarrollar el ser humano, que evidentemente eran por una cuestión de supervivencia, ¿no? Es decir, objetos para la casa, para la preparación de los alimentos, para cubrirse del frío, etcétera. Pero también ha llegado un momento, y eso es algo que ha generado mucha polémica, por ejemplo, de las pinturas rupestres, ¿no? Que de pronto se cuestiona mucho si eso es arte o no, con qué finalidad se hizo o no. Entonces, en este sentido, se empezaron a hacer diferentes lecturas hasta acordar, bueno, sí es arte, porque tiene a lo mejor una finalidad comunicativa, a lo mejor una finalidad de registro de quién estuvo aquí, ¿no? Como una cuestión como de sí dejar registro de evidencia. Y ya pensando como en una necesidad, ¿no? de crear, lo pienso como en esta necesidad de crear, ¿no? El objeto artístico pudiera ser cualquier cosa, desde una canción que haces, que te da por dibujar, por pintar, por expresar de algún modo algo que rebasa estos fines utilitarios, ¿no? Quizás no todos
seres humanos lo sentimos de la misma manera, ¿no? Es decir, tal vez no para todos es como tal una necesidad, pero la posibilidad de crear creo que sí está en todos. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Fer, por este aporte. César, ¿por qué estás en desacuerdo un poquito más a la mitad? Bien, pues yo creo que los humanos bien no la podemos llevar en nuestra vida sin la necesidad de crear arte, ¿no? Que pues no todos tenemos ni las aptitudes, ni el conocimiento, ni la capacidad, ni la técnica de poder crear arte, pero sí podemos disfrutar de él, ¿no? Y creo que más bien eso es lo que sí puede llegar a ser como una necesidad, el poder consumir o el poder disfrutar o el poder contemplar una obra artística por cualquiera de nuestros sentidos, porque creo que eso es estimulante a final de cuentas. Y cuando eso nos genera placer o nos genera satisfacción, pues yo creo que es algo bastante bueno, ¿no? Muy, muy recomendable. Y más bien me iría como por ese aspecto, en ese sentido, ¿no? Es decir, creo que más bien tenemos la necesidad de poderlo disfrutar, no necesariamente de crearlo, porque, repito, no todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ahí es en donde yo vería como principalmente esa diferencia, ¿no? Quizás hay algunas personas que sí lo conviertan en una necesidad, ¿no? Porque a través de ella, pues canalizan mucho de sus emociones y de sus pensamientos y de sus ideas, y es un canal a través del cual, pues, logran transmitir o expresar o manifestar, pues, todas estas sensaciones y todos esos pensamientos que a lo mejor de otra manera pues no han encontrado o no tienen a su alcance o nunca aprendieron a lo mejor otro mecanismo para hacerlo, ¿no? Y que lo logran y lo consiguen a través de esto, así como otras personas a lo mejor lo haríamos a través de ir a una terapia psicológica y hablar con nuestro terapeuta, ¿no? Y expresarlo verbalmente. Entonces creo que puede ser un vehículo, un canal a través del cual pues se pueda tener esta oportunidad que a veces se convierte en una necesidad para algunas personas. Ok, de acuerdo, muy interesante, César. Yo por mi parte y en la cuestión en que estoy en desacuerdo, pues no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente necesitamos estar creando algo o para tener como ese acercamiento, pero algo muy interesante en esta parte. Yo creo que más bien se ha empezado a crear mucho arte a través ya de estas nuevas generaciones en la parte del alcance que tenemos para la información de las cosas y cómo poder crearlo. Estoy de acuerdo contigo, César, la parte en donde pues a lo mejor no todos podemos crear, a lo mejor no conocemos de algo, pero sí la cuestión de poder disfrutarlo. Pero creo que a través del tiempo podemos ir como teniendo esta cercanía, porque yo lo alcanzo a percibir mucho en esta cuestión de la pregunta, en la situación de la creatividad. La creatividad, para mí todos son creativos, todo el mundo puede ser creativo, todos tienen esa habilidad. No creo que exista alguien que no, a menos que exista alguna cuestión patológica u orgánica que lo impida, pero todos podemos ser artísticos, ¿no? Y más, yo digo que a veces el mexicano, y lo menciono mucho por la cuestión de las mañas que luego tenemos, mañas en el sentido de que, no sé si ustedes conocen a alguien de alguna casa que te dice, es que no cierra bien, pero nada más empújale y levántale. Encontró la forma de cerrar la puerta, ¿no? Encontramos las formas de hacer algunas cosas y a veces no pensamos que eso es creatividad. Y es que la creatividad puede salir en cualquier momento, solucionar algo nos ayuda bastante. Y es que creo que a través de esa parte, el hecho de que podamos nosotros crear arte, se trata de eso. A lo mejor no necesariamente una obra artística como la tenemos pensada, que digamos, la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? O a lo mejor la creación, la pintura esta hermosa, ¿no? Que existe, tenemos como esa percepción, pero ¿hasta qué punto también es arte? Creo que es algo bien importante. Muchas veces la cuestión artística no necesariamente tiene que estar creada, ¿no? Bueno, de alguna forma, pero siempre puede estar ahí, ¿no? De repente salimos por la mañana y vemos un sol muy bonito, la puesta de una montaña con las nubes y decimos qué bonito, qué artístico se ve. Entonces, de alguna forma, la percepción que tenemos de ciertas cosas y cómo le ponemos los nombres a las situaciones, creo que es algo muy interesante y que también va de la mano con esta cuestión de lo que estamos platicando de la psicología del arte. Y aparte de que también es un tema que a lo mejor no muchos comprenden por ese estilo, o a lo mejor tenemos ciertas ideas para también todo nuestro público que está escuchando, y por eso viene la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿La psicología del arte se encarga solamente del entendimiento de la percepción? Fer, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? No, en desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la psicología del arte se encarga solamente del entendimiento de la percepción? Voy a decir que estoy en desacuerdo. Ok, muy bien. Yo también voy a decir que estoy en desacuerdo. Me gustaría llevar la contraria, pero es que la verdad lo que quiero decir no llega por ese lado. Y bueno, yo creo que también ustedes están como en esa misma sintonía. Pero bueno, vamos a escuchar por qué. Fernanda, ¿por qué estás en desacuerdo? Qué bueno que mencionabas hace ratito, Ricardo, esta cuestión de que es verdad que con respecto a la psicología del arte,
pues si pensamos, por ejemplo, en los programas de psicología, a veces son materias optativas o materias que muy de pasada nos toca ver, ¿no? Como en la formación, no es como que uno lleve una formación muy estructurada al respecto, y eso de pronto puede generar como cierto distanciamiento con la disciplina, o simplemente desinterés, o no coincidimos, ¿no? En algún momento, ¿no? Y pues algo muy, muy importante destacar es que la psicología del arte sí ha trabajado mucho los temas de la percepción, pensando en sobre todo en la psicología gestal, no la psicoterapia gestal de Peirce y demás, sino la psicología gestal de Kafka y Rudolf Harthem, que trabajaron y experimentaron muchas cuestiones de la percepción, pero hay otros procesos. Hace ratito hablabas de uno bien importante, que es la creatividad, la imaginación, toda la cuestión afectiva, que al final son objetos de estudio también para la psicología del arte, ¿no? Entonces es más amplia que solo la percepción. Ok, de acuerdo, muy interesante, Fer. Muchas gracias por tu aportación. César, ¿por qué estás en desacuerdo? Bueno, desde sus orígenes la psicología, creo que uno de sus enfoques ha sido precisamente el tema del estudio de la percepción, ¿no? Y todos estos estímulos que logramos captar a través de nuestros sentidos, y que finalmente luego se convierten en otro tipo de procesos más complejos también ya en nuestra mente y en nuestro cerebro. Y esos también creo que parte de los elementos que conlleva el poder seguir avanzando en el estudio desde esta perspectiva, y no solamente limitarlo a los estímulos básicos, digamos, que llegamos a percibir. Y como comenta Fernanda, pues precisamente, ¿no? Todo lo que se produce o lo que se genera en nuestra mente y que está relacionado, vinculado con la percepción, como pues, y ustedes ya comentaban, el tema de la creatividad, el tema de la imaginación, el tema de la interpretación que podemos hacer de un mensaje, que pues a lo mejor no todos lo captamos ni lo interpretamos de la misma manera, y ahí pues también están involucrados mucho de los juicios y de los criterios que cada uno vamos construyendo ya personalmente, y que le da pues esa particularidad, ¿no? Esa personalidad también a lo que se está produciendo, a lo que nosotros estamos percibiendo. Y creo que la parte de la inteligencia, ¿no? O sea, para mí, dentro de lo poco que conozco del arte, pero creo que sí es fundamental el hecho de que aquella obra que se esté exhibiendo debe de demostrar que es un producto de la inteligencia humana, que no es solamente el pegar una cáscara de plátano en una pared y ya. Eso es algo que le atribuimos un efecto artístico. Yo no estoy tan de acuerdo con esa perspectiva. Yo creo que definitivamente debe haber algo más complejo que solamente un objeto que visualmente se perciba y ya se le den esos atributos. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, por tu aportación. Muchas gracias. Yo en la parte que también estoy en desacuerdo, pues esa cuestión, y creo que ustedes lo mencionaron muy bien para no repetir, sino más bien complementar esa parte. La cuestión de la psicología es esa interpretación y percepción de las cosas, cómo alcanzamos a verlas, qué interpretamos de lo que estamos alcanzando a ver, y desde la cuestión de nuestro constructo, ¿no? Ya lo mencionaba en algún momento, cómo es que las cosas que vemos podemos verlas diferente, la parte del arte se ve diferente, pero no solamente, porque bueno, la cuestión del arte es muy, muy amplia. Y es lo que comentabas ahorita, Fer, algo bien difícil porque muchas veces en las universidades lo toman como optativa y no tanto como que nos centramos en ver la metodología, ver cómo es su estructura. Por eso muchas veces cuando uno está estudiando la universidad dice, híjole, me hace falta como otro cachote de todos los temas que hemos visto y de todas las áreas, porque sí es bien importante poder alcanzar a comprenderlo, pero que tiene que ver desde ese lado. No solamente es como una percepción de ciertas cosas, hay que entender tal obra, ¿no? ¿Por qué esta obra, esta escultura está hecha de esta manera? ¿Qué fue lo que sucedió en su momento? Tanto la época como la situación, cómo se sentía el creador, y a lo mejor empezamos a verlo desde ese punto de vista, pero también tiene que ver mucho en cómo lo percibimos nosotros y cómo ha pasado el tiempo. Yo la verdad, y ahorita lo estábamos comentando, y con respeto a todos los que les guste pues el arte contemporáneo, pero sí de repente hay unas situaciones como que pueden salir, a lo mejor si es que no existe la parte de la explicación. Puede existir, como menciona César, ¿no? Alguna naranja pegada en la pared y ya se queda ahí nada más, ¿no? Entonces es como eso me provoca como, no sé, se ve cochino, ¿no? Se ve feo, y es de nuestra percepción, pero también está la explicación del artista de por qué lo hace, y hasta en ese momento puede cambiar esa percepción diferente, pero no nada más tiene que ver como directamente ante lo que estamos viendo e interpretando, sino también cómo estamos sintiendo ciertas cosas y que también cómo se puede ir aplicando, porque hay mucho que se puede sacar con eso. Y bueno, con esto vamos con la última pregunta.
Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La última pregunta sería, ¿solo los artistas pueden apreciar el arte? Fernanda, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy en desacuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que solo los artistas pueden apreciar el arte? En desacuerdo también. Va que va. Yo por ese lado estaría en desacuerdo, pero un poco más a la mitad. Ahorita voy a explicar por qué. Si nada más para llevar la contraria, para que se genere aquí polémica y digan, ¿por qué? Porque él no está también de acuerdo. Muy bien. Fernanda, ¿por qué estás en desacuerdo? Yo creo que durante mucho tiempo se llegó a tener la idea que, por ejemplo, para tener una experiencia estética había que conocer, ¿no? De la técnica, de la obra, del artista y demás. Con esto no quiero decir que esto no dé elementos para una comprensión como más amplia, ¿no? De la obra, pero esto no quita esta posibilidad de que alguien que se acerca de cero o más o menos de cero, pensemos por ejemplo en los niños, no puedan tener como esta experiencia, ¿no? Es decir, el niño que ve por primera vez, no sé, que les gusta un cuadro de quien sea, de Dalí, lo ve y algo va a pensar, le va a llamar quizás la atención el color, a lo mejor va a decir no me gusta por esto y esto, o sí me gustó, o cuando lo veo siento que estoy viendo una caricatura, o sea, lo va a asociar con cosas que tiene a la mano, ¿no? Con cosas que conoce, y eso ya es una experiencia, una apreciación. Esto, la palabra apreciación puede ser truculenta, ¿no? Porque puede ser, ¿qué implicaría apreciar? Suena como a darle un valor, ¿no? Como a darle un atributo, este tipo de un juicio. Y para mí la apreciación artística iría un poco más de la mano de la posibilidad de tener una experiencia con eso que estoy viendo, con eso que estoy escuchando. Y en ese sentido yo creo que todos tenemos esa posibilidad. Algo muy importante, por ejemplo, no olvidar que hay personas que pueden llegar a tener alguna limitación de los sentidos. Es decir, obviamente alguien que tiene una dificultad visual no va a poder apreciar un cuadro, o sea, sería muy difícil. Por eso es que ahora se han hecho estos proyectos como de museos inclusivos que permitan tener experiencias de otros sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, si no puedo tener una experiencia visual, ¿qué pasa con la parte sensorial o auditiva y demás? Pero pues sí es todo un tema, ¿no? También esta parte de aparte de los artistas, quienes pueden sí tenerlo y en qué sentido podría estar limitado, ¿no? Pero de entrada sí todos podríamos tener alguna, ¿no? Alguna posibilidad de apreciar. Ok, de acuerdo, muy interesante, Fer. Y más que nada con eso que comentas de la parte inclusiva. César, ¿por qué también estás en desacuerdo? Ok, estuve tentado a decir que estaba de acuerdo o que estaba en desacuerdo más a la mitad, igual que tú, porque pues me baso en los criterios actuales, ¿no? O sea, parecería como que en la actualidad muchas de las obras contemporáneas solo los artistas son capaces de apreciar lo que hacen, ¿no? O sea, y todos Sí. los demás estamos como que muy fuera de lo que son esos criterios, esas concepciones de lo que es el arte en la actualidad. Y pues, o sea, para mí sería como desde mi propia perspectiva y opinión y juicio personal, pues sí sería como que rotundamente es algo acertado, ¿no? El hecho de decir, no, pues yo no los entiendo, ¿no? Ya no los comprendería porque pueden atribuirle como esas características artísticas, pero digamos que desde otro enfoque, desde otra perspectiva, pues finalmente, pues independientemente de la obra o del mensaje, pues todas las personas creo que sí tenemos, como decía Fernanda, pues está dentro de estas capacidades o aptitudes el poder identificar, ¿no? Algunos elementos que en esa obra nos puedan resultar afines o que nos puedan resultar atractivos o también que no nos gusten, y ahí es una cuestión que ya también va a variar y a depender de cada individuo, ¿no? Desde su propia perspectiva, pues le va a gustar o va a apreciar, digamos, de esa obra. En el caso de la música, pues habrá quienes aprecien composiciones de los clásicos, ¿no? Y habrá otros que aprecien las composiciones del reggaetón, por ejemplo, ¿no? Y que defiendan a capa y espada, ¿no? A sus artistas favoritos preferidos, sí. Y que les atribuyan el título de artistas, ¿no? Entonces, porque desde su propio criterio y su percepción lo son.
Entonces, pues, si nos basamos en eso, pues sí, o sea, cualquiera podría tener la posibilidad de atribuirse o atribuirles a otros esas aptitudes o capacidades artísticas, independientemente de que otros no lo crean o no lo creamos. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu aportación. Yo en esa cuestión de que si solo los artistas pueden apreciar una cuestión de arte, creo que es algo bien importante y también voy por ese lado cuando comentaba que estaba un poquito a la mitad, porque sí, hay cuestiones en donde uno dice, híjole, es que el artista es muy exigente o no se le comprende o quién sabe qué quiso decir con esto, ¿no? Se ve raro. Y de repente la sensación que estamos teniendo, yo por eso comentaba en algún momento al principio de las preguntas, ¿qué era esa cuestión, no? Lo primero que podemos nosotros participar es la cuestión emocional, cómo eso llega a través de nuestros sentidos. El arte llega con nuestros sentidos y podemos empezar a manipular ciertas cuestiones, a trabajarlas. Por supuesto que a lo mejor no todos, yo puedo alcanzar a percibirlo y por eso comentaba en la cuestión de que pues yo toco un instrumento que se llama la viola. Bueno, es como un violín, pero un poquito más grandecito. No es el cello, o sea, no se pone así como abajo, se pone igual como se pone el violín, solamente que tiene otra armonía. Las cuerdas son un poquito más graves y yo no lo comprendía muy bien. Y de repente cuando escuchaba alguna orquesta, pues la escuchaba y la disfrutaba desde un punto de vista, pero cuando luego estuve tocando en la filarmónica, ya dentro de la orquesta, cambia mucho la percepción, muchísimo. Entonces uno ya lo entiende diferente. Ya ahora cuando voy a ver una orquesta, estoy pero al 100% escuchando otras cosas que antes no escuchaba y creo que es como la cuestión del acercamiento. A lo mejor en algún momento no fui artista de ese instrumento y ya después comencé a hacerlo y conocí diferente la obra. Y creo que tiene que ver con eso. Y sí comentar bien principal y también para todos los que nos están escuchando, no porque uno conozca más sobre algún instrumento o conozca más sobre alguna cuestión artística, está como por sobre las demás personas que a lo mejor no lo pueden disfrutar igual. Creo que aquí lo importante es cómo es el disfrute de cada uno y también cómo puede expresarlo. Y además también como esa situación que comentábamos, cómo se trabaja en la parte de terapia, la arteterapia, la musicoterapia, en diferentes formas de poder expresar y gestionar las emociones. Yo lo veo bastante en la cuestión de la cultura. Ya lo comentamos en muchos programas con César. De alguna forma, en la cuestión cultural y tradicional, el hombre no sabe sacar muy bien sus emociones a comparación a lo mejor de la mujer y de repente hay situaciones muy diferentes de hacer las cosas y creo que este tipo de información nos ayuda bastante para poder acercarnos un poquito, porque por lo menos y mucho en lo personal, la gestión de mis emociones a través de un instrumento ha sido una experiencia increíble, la verdad, y ha ayudado bastante para poder regular muchísimas cosas en la vida constantemente, que también para eso va pues la siguiente dinámica, que es la cuestión del juego de rol. Y antes de seguir, ¿alguien quiere aportar algo más del tema? Pues yo solo quisiera comentar que algo muy importante con el arte es que siempre tengamos apertura, porque esto que ustedes han dicho es verdad. Este arte, el arte actual, el arte contemporáneo, pronto es complejo entrarle, ¿no? Y como pues de pronto llegamos a tener experiencias así como, ay, ¿qué es eso? ¿Qué hace eso ahí? Y sí tiene sus dinámicas complejas, pero siempre como que tener esta apertura y dejar un poco que nos sorprenda, ¿no? Por supuesto, y muchas gracias por este aporte, Fer, porque sí, la cuestión es como, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con esa obra? ¿Por qué es eso? Precisamente la cuestión de las emociones, ¿qué nos provoca? Y es que no, esa canción a mí me provoca asco, ya me está provocando algo. O sea, a partir de ahí no significa que esté mal o bien, sino significa más bien que ya me está provocando algo, que está surgiendo un efecto. Yo he visto películas increíbles donde pasan algunas escenas incómodas que dices, qué incómodo estar en una situación así. Y hay películas que de repente, yo soy muy analista en ese sentido. De repente veo películas y digo, no manches, qué bonito es, qué bonita dirección de cámara, ¿no? O qué bonitos matices, o mira la paleta de colores que estuvieron manejando. Y hay películas donde ni siquiera le pongo atención a eso porque me atrapa por completo. Hasta que termina la película digo, no manches, wow, no, o sea, en ningún momento me detuve como para ver algo porque ni me dejó digerir eso de lo emocionante que estaba. Creo que es algo muy importante. César, ¿te gustaría aportar algo más? No, en ese aspecto no, creo que no, aunque yo me cuestionaría, ¿no? Si solo el hecho de que algo te genere una sensación, una emoción, ya se le atribuiría que es arte, porque igual y se puede ver una fotografía en alarma y te puede provocar asco, repulsión, y no significa necesariamente que eso sea arte. Entonces creo que ahí va más allá, ¿no? Como justamente de la percepción. Ok, muy interesante, César, muchas gracias. Y sí, es una cuestión que nos da para más. Ojalá podamos hacer algún otro programa respecto a eso. Y vamos ahora con el juego de rol. En este caso va a actuar Fernanda y César en una situación. Ustedes son amigos, ya se conocen desde hace mucho. Fernanda se dedica completamente a la música, le encanta, le fascina. Y toda esta cuestión también de la fotografía, de la parte de la pintura. Y César, bueno, César no está muy familiarizado, pero son muy amigos. Y resulta que César
pues se acaba de divorciar. Está en este proceso, en la situación como muy complicada con lo de su expareja, tantas emociones, tantas situaciones. Y aquí es donde se encuentra esta situación. ¿Cómo se podría gestionar a través de la cuestión artística? A lo mejor, César, no tienes contacto con la parte del arte, pero ¿cómo podría funcionar la gestión de emociones? Entonces en esa parte llega César porque, bueno, se encontraron de repente ahí en una plaza y llega César para saludarla porque ya la había visto desde hace rato y dijo, sí será Fernanda, déjame ir a saludarla. Entonces comenzamos en... ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. Hola Fer, qué gusto saludarte. Mira, qué curioso que nos encontremos por aquí. ¿Qué tal, César? ¿Cómo has estado? ¿Qué andas haciendo por aquí? Ay, pues mira, te puedo decir que muy bien, pero pues la verdad es que no ha sido así y sería pues, también como mentirte, ¿no? Pues tú me conoces muy bien, entonces sabes que las cosas no han estado muy bien con mi pareja y pues la verdad es que ya después de tanto, pues decidimos mejor, la verdad es que separarnos, cada quien seguir por su camino y pues ahorita estoy justamente en eso, ¿no? Apenas acabas de pasar, o sea, no tiene ni una semana. Ok, qué triste, me apena, César, que estés pasando por esta situación. ¿Cómo lo has manejado? Sé que es reciente, pero no sé cómo lo has estado manejando. No, pues ahorita la verdad es que estoy invadido con un montón de emociones porque pues paso de la tristeza a la desilusión, a la decepción. A veces me siento muy frustrado, ¿no? Y muy enojado también porque pues yo sé que a lo mejor pudimos haber hecho más para poder seguir avanzando adelante juntos, pero pues no, o sea, parece que todo lo que intentamos pues no fue suficiente y aunque a lo mejor pues dentro de todo pudo haber sido lo mejor para los dos, pero pues yo no me siento bien, la verdad, o sea, yo me sigo sintiendo triste, solo, la extraño. Me imagino, César. Eh, yo un poco cuando he pasado por alguna situación difícil, y lo digo un poco desde pues mi experiencia, obviamente, que siempre será distinta. Si en algún momento te llega a ser de utilidad, de pronto me llego a animar escuchando un poco de música que me gusta, o me salgo a caminar y hacer unas fotos y como volver a reconectar conmigo misma después de haber pasado pues mucho tiempo con alguien, ¿no? Y quizás haber olvidado un poquito esas cosas que me gusta hacer. Pues sí me he puesto a escuchar música, la verdad, pero ha sido como música más bien, ahorita que lo estoy pensando, como muy triste, como de decepción, desilusión. No sé si estoy bien, porque bueno, al final de cuentas, pues es como me siento, ¿no? Y pues yo creo que Pero así. a lo mejor está padre, ¿no? Es decir, si uno se siente mal, lo que menos quiere es como algo que te digan, ánimo, todo va a estar bien, más bien como algo que empatice con cómo te estás sintiendo, ¿no? Entonces, como si es lo que ahorita puedes escuchar y de algún modo también te ayuda como a entender lo que estás sintiendo, yo creo que también está padre, ¿no? Aunque a lo mejor en el momento pues sea doloroso, sea como que difícil entenderlo, si hay como esta empatía con la música que estás escuchando quizás. Pero es que a veces no quisiera, por eso ya no quiero escuchar, porque si no te voy a terminar llorando. O sea, ya sé que voy a terminar llorando y tampoco quiero sentirme así. Entonces, de pronto, o sea, pongo la música, pero me empiezo a sentir mal y ya luego ya no quiero escucharla. O sea, ya mejor la apago y ya mejor así me quedo. Y trato más bien de distraerme en alguna otra cosa, porque si no, pues me voy a hundir mucho, ¿no? En la depresión, yo creo. Ujú. Sí, claro, es a dosis pequeñitas, ¿no? Tampoco es como que quedarse ahí escuchando cosas que nos hagan sentir mal todo el tiempo y más bien, pues sí, conectar con eso y a lo mejor quizás sí llorar lo que se tenga que llorar, pero pues avanzar después, ¿no? Avanzar después de que salga eso que está ahí como lastimando. A veces también me han dado ganas como de escribir. ¿Tú crees que eso me pueda servir de algo? Sí, yo creo que es algo como muy, muy, muy padre, ¿no? Darse la oportunidad de escribir para como reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Y sobre las situaciones cómo se fueron dando, entender un poco qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. Yo creo que escribir es a veces hasta necesario, ¿no? Como para trabajar algunas cosas. ¿Y me recomendarías o me sugerirías algo más que también pueda hacer?
Pues no sé si te gusta dibujar o pintar o a lo mejor, bueno, algo muy sencillo que de pronto a mí me hace sentir bien es a veces algo tan sencillo como colorear cosas, pero yo creo que depende si te gusta, ¿no? Porque a lo mejor si no te gusta colorear y te pones a colorear, a lo mejor hasta puede ser como estresante, pero eh, no sé, a lo mejor ver películas que, pues no tanto porque te distraigan o te saquen de, pero eh, sí que te permitan como conectar con cosas que a ti te gusten, ¿no? Con cosas que a ti te hagan como reencontrarte. No, pues con decirte que desde la primaria yo creo que no agarro los colores para hacer dibujos ni para colorear. La verdad es que, no, pues hace mucho que no hago algo así como creativo o como artístico, ¿no? O sea, como que ya desde que me he estado enfocando más como en el trabajo, pues ya solamente eso es a lo que me dedico. Y ver películas, pues a lo mejor, pero imagínate tantas que hay. O sea, ¿tú tendrás alguna que me puedas sugerir? ¿Cómo de qué género se te antojaría más? O sea, algo divertido, algo No sé, histórico. porque ahorita por lo que estoy pasando, no sé, alguna historia que me pueda ayudar a reflexionar, a analizar esa cuestión por la que estoy pasando, que me ayude como a superarla más fácil o a entender, ¿no? También. Voy a pensar en algunas películas que pueda recomendarte. Ahorita no se me viene alguna a la mente, pero debe haber algunas muy interesantes. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y ahí estoy al pendiente para que me las compartas. Bien, César, me dio gusto verte y espero que todo vaya mejor. Gracias. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, excelente. Muy para analizar muchas cosas, ¿verdad? Yo alcancé a ver muchas cosas interesantes y relevantes, pero bueno, me gustaría escucharlos desde su punto de vista ahorita que estuvieron jugándolo, cómo alcanzaron a percibirlo, qué tipo de cosas alcanzaron a descubrir, o a lo mejor ya tenían esa idea, pero fueron estructurándola a lo mejor un poquito que nos puedan compartir. Fernanda, ¿cómo te sentiste con este juego de rol? ¿Qué nos puedes compartir? Pues muy improvisada. No, yo creo que algo muy difícil siempre es cuando alguien está viviendo una situación complicada, de pronto tratar de entenderla y de pronto con lo que tienes como para socializar y demás, muchas veces es tu experiencia, ¿no? O sea, como si lo has vivido, cómo lo has vivido, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. Y muchas veces intentas como compartir esos recursos, ¿no? Aunque es complejo porque piensas, bueno, es que la otra persona lo puede estar viviendo muy diferente a ti, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que a ti te funcionaron, que a la otra persona no, ahorita pensando en lo de los colores, ¿no? Que hay gente que le gusta mucho colorear y otra que se súper estresa y que dice, no, quítame esto de aquí, para mí esto no me relaja en lo más mínimo, ¿no? Entonces, como esta posibilidad de explorar, pues realmente qué le puede funcionar a la otra persona, sin ponerse uno prescriptivo y decir, mira, haz esto, o hazlo así, o escucha así y tal. Yo creo que eso siempre es bien difícil, ¿no? Como porque uno habla desde donde está parado. Sí, por supuesto, en esa cuestión como de, no, César, ponte a dibujar unos mandalas. Mira, yo fui a un curso y ahí saqué un montón de emociones y puedes encontrarlos en cualquier lugar, en el Oxxo, ¿no? Hay cualquier el estado y te funciona y te curas, ¿no? Sí, creo que es algo muy importante. Muchas gracias, Fer, por esta aportación. César, desde tu punto de vista, ¿qué nos puedes aportar en este juego de rol? Pues yo creo que destacaría justamente esta idea que a veces llegamos a tener algunos, en donde relacionamos el arte con la creatividad y como algo que solamente se usa o se practica como en entornos muy específicos, ¿no? Como puede ser un conservatorio, en algunos clases, cursos, talleres, y que además a veces se le atribuye más como a ciertas etapas de la vida, ¿no? Como si ya después cuando crecemos perdiéramos ese gusto, esa aptitud, ¿no? Y que pues a veces no alcanzamos a darnos cuenta, como creo que tú mencionabas en algún momento, que pues nos valemos de la creatividad para resolver muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y que no necesariamente está relacionado, vinculado específicamente con la creación de obras artísticas. Y como a veces no tenemos esta noción o la tenemos un poco desviada, pues creemos que ya eso no es algo para nosotros, ¿no? Como el hecho de tomar los lápices, pues eso era de los niños, ¿no? O sea, de otra época, de otra etapa en la vida, y ahorita en la actualidad eso es muy infantil, ¿no? O sea, ¿cómo es que a través de esto yo voy a poder canalizar
o poder expresar o poder manifestar mi estado de ánimo o mis gustos o intereses, como que ya no lo relaciono con eso y lo puedo llegar a menospreciar, ¿no? A quitarle un valor que puede ser también muy, muy útil y funcional en el momento en el que me estoy encontrando, por lo que estoy pasando, y que puede ser un vehículo o un canal a través del cual, pues en una primera instancia, pueda permitirme dar cuenta un poco, expresar un poco aquello que estoy sintiendo, aunque después lo aborde ya más directamente, ¿no? Por un proceso terapéutico, ¿no? Pero como una primera opción o alternativa, me parece que puede ser bastante útil y funcional. Y haciéndolo como desde este enfoque, esta perspectiva, ¿no? No como atribuírselo a solamente a quienes tengan el don de hacerlo, ¿no? Sino que puede ser un vehículo, ¿no? Un instrumento a través del cual cualquier persona o cualquiera de nosotros pueda canalizar esas emociones. Excelente, muy bien, muchas gracias, César. Y muy interesante eso que comentas en la cuestión, por ejemplo, del dibujo y la parte de los colores. Cómo es que de repente uno dice, no, eso es de niños, ¿no? O eso es como para más chicos, no es como para mí. Como que pensamos que a lo mejor la cuestión de la edad nos va quitando cierto disfrute de algunas cosas en la parte de según una madurez, entre comillas, en que ya somos diferentes, ya tenemos responsabilidades distintas y yo no voy a andar como, ¿para qué voy a un teatro a ver títeres? ¿No? ¿Para qué? Y de repente es cuando nos clausuramos muchas cosas. Yo he trabajado en terapia con niños, adolescentes y adultos. Puedo decir que los niños son muy creativos, eso sí, mucho, pero ya hay muchos adolescentes que no. Eso es algo también muy curioso porque por lo menos en mi época se había mucha creatividad en la adolescencia y ahorita es como muy de no, es que no sé, es que como que no, como que parecería que debe existir ya algo seguro, ya alguna base bien como para no equivocarnos, y la parte de la creatividad está en que nos podemos equivocar las veces que queramos porque también es parte de ese proceso y también muy interesante, ¿no? Y desde mi parte, desde mi punto de vista en el juego de rol como espectador, la verdad es que hay varias situaciones muy interesantes porque uno comentaba ahorita la cuestión de lo de la fotografía, porque también se me pasó por ahí comentar que a Fernanda le gusta mucho también la fotografía, y se me ocurrió en ese momento, dije, bueno, algo que se pueda como compartir en esa sintonía, pero es algo muy importante y ya lo mencionaba yo anteriormente, también lo comento desde mi experiencia en la terapia. De repente la cuestión de la gestión de las emociones, cómo saco las cosas. He escuchado a muchos hombres que comentan, no es que la otra vez me enojé, no sabía cómo sacar eso y pues estuve golpeando la pared. Es que me enojé y después estuve gritando o pateé no sé qué cosa. Entonces pareciera que muchas de las gestiones son como a través de la agresividad, o por lo menos así lo hemos aprendido a través del tiempo, pero no le hemos dedicado un poquito como para buscar otras cosas y el limitarnos al decir, no, es que como que eso no me gusta, ¿no? No, como que eso es difícil. También es como un tipo de resistencia que se va presentando constantemente. Porque luego yo he escuchado bastante, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Porque me enojo y golpeo, ¿no? ¿No te gusta dibujar? No, es que no, eso no. ¿Algún instrumento que te guste? No, eso tampoco. ¿Bailar? No, tampoco. Entonces digo, bueno, ¿para qué me pregunta, no? O sea, si al final le va a pegar a la pared, pues le va a pegar a la pared. Pero creo que es la cuestión que mencionabas, Fer, la parte en donde podamos tener una apertura a la cuestión de las cuestiones artísticas para ver qué es lo que me va gustando más. Yo he trabajado mucho en terapia y cuando ya tratamos de gestionar las emociones a través de alguna otra situación que no hemos aprendido todavía y que no es agresiva, empiezan a salir cosas muy interesantes. Y algo que me gustó mucho que comentaste, Fer, fue la cuestión como de una parte de introspección. ¿Qué tanto puedo tener un contacto conmigo de nuevo a través de las cosas que a lo mejor ya no le estaba dando ese enfoque porque estaba muy metido en mi relación, ¿no? O en esta situación del divorcio, en el caso del juego de rol. Es más como poder contemplar otras cosas diferentes que ahí están y que no había dado la oportunidad y que puedo empezar a trabajar constantemente. Entonces creo que es un tema que da para muchísimo en esta cuestión, además de que también la cuestión de la psicología del arte es todo un mundo también, la cuestión de la metodología y cómo se va trabajando. Pero creo que en este acercamiento y todos los que nos están escuchando también nos dirán qué piensan sobre la cuestión de la dinámica. Si alguno de ustedes, de los que nos están escuchando de sus casas, en el coche, desde, no sé, en su trabajo, que han utilizado en cuestión del arte, o si en algún momento no han utilizado y que a lo mejor tienen como esa espinita de, ay, bueno, siempre me gustó ir como, no sé, a escuchar una banda, ¿no? De rock. Y bueno, ya para ir como concluyendo la cuestión del programa, si nos pueden compartir algún artículo, algún material que nos pueda ayudar bastante para acercarnos al tema, alguna película, algún libro. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Fer, ¿nos tienes algún material? Sí, yo les quiero recomendar algún par de psicólogos, sobre todo si les interesa profundizar en la psicología del arte. Un librito que fue de los fundadores es precisamente el de Vygotsky, de Psicología del Arte, donde justo hace esta definición que dice: el arte es una forma de expresión socializada de la subjetividad individual, poniendo énfasis, así como a Vygotsky le encantaba, en toda la parte social, ¿no?
digamos, como esta impacto que la cuestión social tiene también en el individuo y al revés, ¿no? Como este viaje de ida y vuelta. Otro librito que les quiero recomendar mucho si les gusta la música, es de un neurólogo que admiro mucho desde que estaba en la facultad, que se llama Oliver Sacks. Bueno, se llamaba porque ya falleció. El libro se llama Musicofilia. Es un libro bellísimo donde precisamente está hablando de casos con situaciones muy particulares de enfermedades neurodegenerativas y demás, y cómo utilizan estos recursos musicales. Y lo hermoso de este escritor es que, siendo médico y neurólogo, no te pone nada más o no te habla como que solamente los tecnicismos, da acceso a los casos también con una narrativa pues muy bonita, con una pluma muy fluida, que a mí me encanta. Y el último libro que les quiero recomendar, porque dentro de la psicología del arte está todo otro mundo que se va a abrir, que sí en un día podemos charlarlo con calma, que es el psicoanálisis del arte, que es un mundo totote que Freud empezó a poner ahí los cimientos y hacer las preguntas que se dispararon después. Pero hay un libro, es de 2015, de un discípulo de Lacan que se llama Juan David Nacio. Es un libro hermoso que se llama Arte y Psicoanálisis, y hace también unos análisis bien interesantes de figuras como Pablo Picasso, Diego Velázquez y una cantante de ópera que fue así la gran diva, que fue María Callas, ¿no? Entonces es un libro que vale mucho la pena revisar. Como trabajan con casos, y dependiendo pues ahora sí que de los enfoques que les interesen a ustedes, a quienes nos están escuchando, algunos son más accesibles que otros, pero yo creo que sí son libros como muy importantes para distintas tradiciones dentro de la psicología del arte. Excelente, muy bien, muy buena aportación. Por ahí me ganaste unos, Fer. Yo ya tenía por ahí también algunos, pero ahorita también ya estoy recordando otros. César, ¿qué material nos puedes compartir? Bueno, ahorita por lo pronto, y ya para después de la lectura que nos acaba de recomendar Fer, podamos hacer un análisis, una reflexión o discusión sobre estos temas. Les quiero sugerir un artículo que se llama Psicología y Arte, Razones Teóricas y Epistemológicas de un desencuentro, del autor Fernando Luis González Rey, en donde precisamente se discuten algunas de las razones de por qué el arte en algún tiempo pues fue excluido por parte de la psicología, y cómo posteriormente pues poco a poco se fue incorporando precisamente desde las bases teóricas planteadas por Vygotsky en su obra. Y pues bueno, creo que sería un interesante material de lectura para propiciar este tipo de discusión y reflexión. Excelente, muy bien, muchas gracias, César. Yo por mi parte quiero recomendar un libro muy bueno que es de Rudolf Arney, que se llama Arte y Percepción Visual, Psicología del Ojo Creador. Muy interesante porque viene desde esa parte de los sentidos, ya lo decíamos en algún momento, y desde la parte visual es muy acertado en algunas cuestiones de la parte creadora y cómo encontramos ciertas cosas. Y otro que se llama Musicoterapia, que es la iniciación, las técnicas y los ejercicios. Quien está como a lo mejor interesado un poquito en esta parte, este es de Gabriel Pereira, es muy bueno, también viene algunas bases muy fundamentales. Y ahorita que estamos platicando también de pues estas preguntas y este juego de rol, por ahí me acordaba mucho de esas películas que hablan mucho de la gestión a través de la música. Hay una película muy buena que es francesa que se llama Los Coristas, se la súper recomiendo. Es una película de corto de cine de arte, pero no aburre para nada, y para nada, porque luego tiene un soundtrack increíble. Si a la gente que les encanta los soundtracks, que dice, no, para mí, no sé, El Señor de los Anillos o Star Wars, Los Coristas les va a encantar, porque es la cuestión también de cómo se va gestionando muchas emociones a través de la parte de la música. Y también algo muy aunado a eso es la película del pianista, esta película de la Segunda Guerra Mundial, donde se queda como aislado un pianista, y la parte de la música cómo le ayuda bastante para poder sobrellevar todas las cosas que están pasando. Ya muchos la habrán visto, y quienes la quieran volver a ver, creo que siempre va a ser una película que es bienvenida. Y alcanzamos a ver cómo, bueno, por esta parte, a lo mejor en específico con la música, cómo se pueden ir gestionando varias cuestiones emocionales. Ciber, ¿quieres comentar algo más? Nada más quería agregar una película que les recomiendo mucho. La traducción, bueno, la película en español le pusieron La música nunca se detuvo, que está basado en un caso de este neurólogo que les decía, de Oliver Sacks, en un caso que se llama El último hippie, y que tiene que ver con esta cuestión de la música y la enfermedad neurodegenerativa. Y la película está
Es muy conmovedora, pero también muy divertida en algunas partes. Está bien padre. Oh, sí, esa película es muy, muy buena. Creo que por ahí el tema es como la cuestión de los Beatles, ¿verdad? Y bueno, ya para concluir la cuestión del capítulo, Fer, si alguien se quiere comunicar contigo, quiere agendar alguna sesión, quiere ver alguna asesoría respecto a esta cuestión del arte, de la parte de cómo pasarlo a la cuestión emocional o conocer un poquito más de la psicología del arte, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? Claro que sí, si llegan a tener como interés en ampliar el tema, en algún material que les haya llamado la atención y pueda proporcionarlo, o específicamente en alguna consulta, puedo dejar mis datos por aquí. Bueno, mi correo es fermusic, como de música en inglés, MOVE, @gmail.com, o pueden llamarme directamente al 44 32 00 80 99 por alguna duda, inquietud, o si específicamente desean agendar alguna cita. Excelente, muy bien, muchas gracias, Fer. César, si alguien se quiere comunicar contigo para alguna sesión, alguna asesoría o para comentarte alguna cuestión particular, ¿cómo nos podemos comunicar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues me pueden encontrar en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza, o también pueden enviarme un mensaje a través de WhatsApp en el 44 31 43 84 78. Excelente, muy bien, muchas gracias. A mí pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como sic.ricardogarcía, y también les paso mi número de teléfono si me quieren mandar algún WhatsApp, es 44 31 98 42 30. Y pues más que nada agradecerte, Fernanda, por estar por acá por el programa, por fin, ya después de varios intentos por ahí. Nos dio mucho gusto, la verdad. Creo que estos temas a lo mejor no estamos muy empapados, o nuestro público de repente no hay mucha información en las redes de esto, y qué bien que podamos tocar esa cuestión de temas. Te agradecemos mucho y los micrófonos quedan abiertos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es, como decíamos del principio, un tema amplio, un tema que da para mucho, un tema también que puede llegar a ser muy, muy apasionante una vez que uno inicia, y que también es muy actual, ¿no? Que también se está haciendo mucha investigación. Yo no estoy tan enfocada en la cuestión del arte, terapia y demás, sino más bien como la parte de la investigación, pero hay cosas bien, bien interesantes que se están haciendo y que vale la pena que por ahí le sigamos la pista. Excelente, muy bien, muchas gracias. César, también gracias por otro día más aquí en Hombres al Borde. Ya en nuestra tercera temporada, ya por ahí estamos platicando que tenemos que hacer algo, ¿no? Cuando ya cumplamos los 2 años, que ya casi se acercan. Y pues también agradecerte que estuviste por acá compartiendo muchas cosas. Así es, sin duda ha sido una grata experiencia el poder estar aquí en este momento compartiendo con ustedes estas discusiones y estos temas. Y bien, queridos amigos, adoro al público, así termina la transmisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando, toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México para el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.